Una mentira millonaria, una madre atrapada en la oscuridad y una empleada que lo arriesgará todo por la verdad. Descubre una historia de traición en el corazón de una de las familias más ricas del país, donde nada es lo que parece y la lealtad de una persona puede cambiarlo todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta a este video si te agrada esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Al multimillonario, médicos de confianza le dijeron que su amada madre estaba completamente ciega. Y durante años, él aceptó sus palabras sin cuestionarlas. Pero todo cambió el día que una nueva empleada entró en la mansión. Notó extrañas señales que todos los demás habían ignorado y descubrió pruebas impactantes que revelaron la verdad detrás de la supuesta ceguera. Una verdad que expuso corrupción, traición y finalmente le dio a su madre una segunda oportunidad de ver de nuevo. Doña Isabel siempre había sido conocida por su naturaleza gentil y amable, pero la vida se había vuelto muy difícil para ella recientemente. Había perdido la vista, lo que la hacía completamente dependiente de los demás para las tareas más simples. Su hijo, Alejandro Torres, era uno de los hombres más ricos del país y la había instalado en su grande y lujosa mansión. A pesar de la hermosa casa y el equipo de personal a su alrededor, Isabel se sentía más aislada que nunca. Las enfermeras y empleadas rara vez le hablaban, limitándose a cumplir con sus deberes sin mostrar calidez ni amabilidad. Las grandes habitaciones de la mansión se sentían vacías y frías, llenas de silencio la mayor parte del tiempo. Alejandro estaba constantemente ocupado con sus negocios y casi nunca la visitaba. Confiaba en que el personal médico se encargaría de todo, sin darse cuenta de lo sola y desatendida que se sentía su madre. Isabel pasaba sus días mayormente en silencio, susurrando palabras para sí misma que nadie escuchaba ni le importaban. Aunque Isabel vivía en la opulencia, su vida no se sentía rica. El personal la trataba como si fuera solo otra responsabilidad, ignorando sus emociones y su presencia. Cuando hacía preguntas, a menudo le daban respuestas cortas y frías, o a veces actuaban como si no la hubieran escuchado en absoluto. La falta de conexión humana la hería profundamente. Su ceguera parecía separarla no solo del mundo exterior, sino también de todos dentro de la casa. Alejandro creía que la condición de su madre nunca podría mejorar y jamás cuestionó el juicio del doctor. Por eso, no buscó nuevos tratamientos ni opiniones alternativas. Para él, su riqueza era un escudo que podía resolver cualquier problema. Sin embargo, no podía devolverle la vista a su madre. Los días de Isabel se volvieron repetitivos. Despertar, comer, sentarse en silencio y acostarse sin alegría. Incluso el sonido de los pasos en el pasillo le recordaba lo distantes que se habían vuelto todos. La soledad se hacía más pesada con el paso del tiempo. Isabel anhelaba conversaciones simples, risas y calidez. Pero el personal la trataba como una tarea, no como una persona. A veces hablaba en voz alta solo para escuchar su propia voz, fingiendo que no era completamente invisible en el mundo que ya no podía ver. Su ceguera la obligaba a depender del tacto y la memoria para moverse, pero nadie le ofrecía paciencia ni aliento. En cambio, a menudo la apuraban o la ignoraban, como si su presencia fuera una carga. Las raras visitas de Alejandro eran breves y formales, llenas de palabras educadas pero distantes. Le preguntaba si necesitaba algo, y luego volvía rápidamente a sus negocios. Isabel nunca quiso cosas materiales, solo quería compañía. Su corazón anhelaba la atención de su hijo. Sin embargo, ocultaba sus sentimientos, temiendo parecer desagradecida. En una casa tan enorme y llena de gente, nunca se había sentido tan completamente sola. A pesar de esto, Isabel intentaba aferrarse a la esperanza. Recordaba sus días de juventud criando a Alejandro con amor y sacrificio. Pensaba a menudo en cómo le había enseñado la bondad, aunque ahora sentía que él había olvidado esas lecciones. El aire sin vida de la mansión le hacía preguntarse si se había convertido en nada más que una pieza,
olvidada del pasado. Incluso el jardín exterior, que solía disfrutar, ahora estaba fuera de su alcance. Nadie se molestaba en guiarla hasta allí. Cuando el personal pasaba a su lado, podía sentir su indiferencia. A veces extendía la mano, esperando un toque reconfortante, pero nadie se detenía. Todos asumían que su ceguera era permanente, algo que nunca podría cambiarse. Así que actuaban como si ya estuviera perdida para el mundo. Sin embargo, en su corazón, Isabel todavía creía que la vida podría darle una razón más para sonreír, una conexión más para sentirse viva de nuevo. Ese momento llegó cuando apareció Sofía. Era una nueva empleada, contratada sin mucho aviso ni presentación, pero Isabel sintió algo diferente en ella de inmediato. A diferencia de los demás, Sofía hablaba con amabilidad, dirigiéndose a Isabel con respeto y cuidado. Su voz transmitía una paciencia y una dulzura que inmediatamente suavizaron la fría atmósfera de la casa. Guiaba a Isabel con cuidado, describiendo las habitaciones, los objetos y el mundo exterior con detalle para que Isabel pudiera imaginarlos. Sofía nunca la trató como una carga, sino como alguien digno de atención y dignidad. El corazón de Isabel, que se había sentido tan pesado durante tanto tiempo, comenzó a sentirse más ligero. Se encontraba esperando cada día la presencia de Sofía, disfrutando de las conversaciones que compartían. Por primera vez en meses, sintió que alguien realmente la veía, aunque ella no pudiera verlos. La presencia de Sofía fue como una nueva luz brillando en la oscuridad del mundo de Isabel. El vínculo entre ellas se hizo más fuerte con cada día que pasaba. Isabel se sintió cómoda abriendo su corazón a Sofía, compartiendo sus miedos, sus recuerdos y su soledad. Sofía escuchaba con paciencia, sin apurarla nunca, siempre prestándole toda su atención. Trajo pequeñas alegrías a los días de Isabel, ya fuera a través de palabras amables, risas o simplemente tomándola de la mano. Isabel, que había sido ignorada durante tanto tiempo, finalmente se sintió amada de nuevo. Comenzó a llamar a Sofía hija mía, un nombre que provenía de lo más profundo de su corazón. Sofía aceptó este afecto sin dudarlo, haciendo que Isabel se sintiera segura y valorada. La mansión, que una vez solo estuvo llena de silencio y frialdad, comenzó a sentirse viva de nuevo gracias a la bondad de una persona. Para Isabel, la llegada de Sofía no fue solo la presencia de una empleada. Fue el comienzo de la esperanza, del consuelo y de la oportunidad de sentirse en familia otra vez. Todo en su vida comenzó a cambiar a partir de ese momento. El primer día de Sofía en la mansión de los Torres fue muy diferente de lo que cualquiera esperaba. Mientras que la mayoría de los nuevos miembros del personal llegaban callados y nerviosos, Sofía se comportaba con calma y respeto. Se presentó a Isabel con una voz cálida y gentil, algo que la anciana no había experimentado en mucho tiempo. Desde el principio, Sofía se aseguró de tratar a Isabel como una persona, no solo como una paciente o una responsabilidad. La ayudó a vestirse con esmero, describiendo los colores y las telas para que Isabel pudiera imaginarlos en su mente. A la hora de comer, Sofía no se limitó a servir la comida. Le preguntó a Isabel sobre sus platos favoritos y se aseguró de prepararlos, incluso cuando requería un esfuerzo adicional. Isabel, que había sido ignorada y desatendida durante meses, notó inmediatamente esta diferencia. Con Sofía cerca, sus comidas sabían mejor, su ropa se sentía más cómoda y su rutina diaria ya no estaba vacía. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sintió verdaderamente cuidada. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a sonreír de nuevo. Los otros miembros del personal lo notaron, pero no entendían por qué. Para ellos, el comportamiento de Sofía parecía innecesario, incluso tonto. Pero para Isabel era un pequeño milagro. Sofía hablaba con ella durante todo el día, haciendo preguntas y compartiendo historias sencillas, haciendo que el silencio en la mansión fuera menos pesado. Guiaba a Isabel suavemente por los pasillos, siempre advirtiéndole de los escalones o los muebles en el camino. Sofía nunca la apuró, nunca la hizo sentir como una carga. Esta amabilidad devolvió lentamente la confianza de Isabel. Comenzó a reírse de pequeñas bromas,
a recordar momentos felices e incluso a tararear mientras esperaba a Sofía. El personal que una vez pensó que Isabel era silenciosa y estaba rota, ahora la veía volver a la vida. Y todo fue porque Sofía la trató con paciencia y dignidad. La mansión, que se había sentido tan sin vida, comenzó a sentirse como un hogar de nuevo, al menos para Isabel. Sofía notó rápidamente algo importante sobre Isabel. Aunque no podía ver, su mente era aguda y clara. Recordaba las conversaciones con detalle. Reconocía las voces al instante y a menudo sorprendía a Sofía con su ingenio rápido. Isabel hacía preguntas reflexivas y disfrutaba discutiendo cosas mucho más allá de su situación, como los negocios de Alejandro o eventos que recordaba de años atrás. Esta inteligencia, oculta bajo la superficie de su ceguera, impresionó a Sofía. Se dio cuenta de que Isabel era mucho más consciente de su entorno de lo que el personal le daba crédito. Mientras los demás hablaban de Isabel como si fuera débil o estuviera confundida, Sofía sabía que no era así. Vio la fuerza en las palabras de Isabel y la determinación en su tono. Esto hizo que su vínculo se hiciera más profundo, porque Sofía no la trataba como alguien frágil, sino como una mujer fuerte que todavía tenía mucho que ofrecer. Isabel, sintiéndose respetada y valorada, abría su corazón más cada día, y Sofía se convirtió en su compañera de confianza en la solitaria mansión. La cercanía entre ellas se hizo muy fuerte. Isabel comenzó a llamar a Sofía «hija mía», un nombre que conllevaba un profundo afecto. Esta pequeña frase lo cambió todo para ambas. Para Isabel, era una forma de llenar el espacio vacío dejado por su distante hijo, Alejandro. Para Sofía, era una señal de que realmente se había ganado la confianza y el amor de Isabel. Compartían conversaciones sobre la vida, la familia y los recuerdos. Sofía cepillaba el cabello de Isabel, le tomaba la mano durante las comidas y se sentaba con ella para largas charlas por las noches. Estos momentos se convirtieron en lo más destacado de los días de Isabel. Sin embargo, no todos en la casa estaban contentos. A los otros miembros del personal les parecía extraña e incluso irritante la relación. Cuchicheaban entre ellos, burlándose de la idea de que una empleada fuera tratada como familia. Algunos se volvieron más fríos con Sofía, viendo su amabilidad como algo innecesario. Pero a Sofía no le importaba. Para ella, esto era más que un trabajo. Isabel se había vuelto especial para ella. Sofía comenzó a ver su papel de manera diferente. Ya no se consideraba simplemente una empleada en la mansión de los Torres. En cambio, sentía una responsabilidad profundamente personal. Quería que Isabel se sintiera segura, amada y respetada cada día. El vínculo que compartían era diferente a todo lo que Sofía había experimentado antes y le daba un propósito. Empezó a notar pequeños detalles sobre Isabel que otros ignoraban. Por ejemplo, Isabel siempre podía sentir cuando Sofía entraba en la habitación, incluso antes de que hablara. Podía moverse por espacios familiares con una confianza sorprendente, a veces alcanzando objetos con precisión. Sofía pensó que esto era inusual, pero al principio lo descartó, creyendo que era solo una memoria aguda y una escucha atenta. Aún así, estas pequeñas observaciones comenzaron a quedarse en su mente. Se preguntó si tal vez había algo más en la condición de Isabel de lo que todos creían. Lentamente Sofía comenzó a prestar aún más atención. Las preguntas se hicieron más fuertes a medida que Sofía continuaba observando a Isabel. Notó cómo Isabel a veces giraba la cabeza directamente hacia las personas, como si pudiera verlas. Reaccionaba rápidamente a pequeños movimientos, como una taza siendo colocada en una mesa o las cortinas siendo corridas. Estas pequeñas cosas despertaron la curiosidad de Sofía. Podría ser que la ceguera de Isabel no fuera tan permanente como todos pensaban. Nadie más en la casa parecía notarlo, o tal vez no les importaba. Sofía, sin embargo, no podía ignorar lo que estaba viendo. Comenzó a pensar en los médicos, las enfermeras e incluso en Alejandro, quienes creían que la ceguera de Isabel era irreversible. Pero sus instintos le decían que había más por descubrir. Para Sofía, ayudar a Isabel ya no era solo una cuestión de amabilidad.
Se trataba de descubrir la verdad. Mantuvo sus preguntas en silencio por ahora, pero sabía que algo importante se ocultaba detrás de la supuesta ceguera de Isabel y estaba decidida a averiguarlo. Mientras limpiaba la habitación de Isabel una tarde, a Sofía se le cayó accidentalmente un paño al suelo. El sonido fue pequeño, algo que la mayoría de la gente ignoraría, pero los ojos de Sofía captaron un detalle que la sorprendió. Mientras el paño caía, la cabeza de Isabel se inclinó ligeramente en su dirección. Fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para plantear una pregunta. En la mente de Sofía, ¿podría Isabel haberlo visto? Al principio, Sofía se dijo a sí misma que podría ser solo instinto. Tal vez Isabel había reaccionado al ruido. Sin embargo, el movimiento parecía demasiado preciso, como si Isabel hubiera seguido el paño con los ojos. Sofía siguió pensando en ello, reproduciendo el momento en su cabeza mientras terminaba sus tareas. Intentó no sacar conclusiones precipitadas, pero la duda permaneció con ella. Durante meses, todos habían estado convencidos de que la ceguera de Isabel era absoluta, y Alejandro confiaba en los médicos sin dudarlo. Aún así, lo que Sofía acababa de presenciar no coincidía con lo que le habían dicho. A partir de ese momento, Sofía comenzó a prestar más atención. Empezó a observar en silencio a Isabel durante todo el día, observando sus reacciones a diferentes situaciones. Cuanto más miraba, más cosas inusuales notaba. A veces, cuando una empleada abría las cortinas, Isabel se encogía ligeramente, como si la luz repentina del sol le molestara. Otras veces, cuando Sofía cruzaba la habitación, la cabeza de Isabel parecía seguir el sonido, pero su movimiento parecía demasiado preciso, como si realmente pudiera sentir dónde estaba Sofía. La idea de que Isabel podría no estar completamente ciega se hizo más fuerte en la mente de Sofía. Sabía que no podía simplemente preguntarle directamente, porque si se equivocaba, podría molestar a Isabel. En cambio, Sofía decidió seguir observando en silencio, esperando señales más claras. Se convirtió casi en una misión secreta para ella, algo en lo que pensaba constantemente, incluso cuando realizaba tareas sencillas como preparar comidas o limpiar los pasillos. Para estar segura, Sofía comenzó a realizar pequeñas pruebas sin decírselo a nadie. Reorganizó objetos en la habitación de Isabel para ver cómo reaccionaría. Una mañana, Sofía movió la silla que Isabel solía tocar al caminar, colocándola un poco más lejos de lo habitual. Para su sorpresa, Isabel se ajustó rápidamente alcanzando la silla sin dudarlo. En otra ocasión, Sofía colocó un libro en la mesa en un lugar nuevo. Cuando Isabel lo buscó más tarde, su mano fue directamente a la nueva posición del libro, casi como si hubiera visto dónde estaba colocado. Cada uno de estos pequeños incidentes se sumaba a las sospechas de Sofía. Se convenció cada vez más de que algo no estaba bien con la historia que todos creían. Aún así, no quería acusar a nadie sin pruebas reales. Por lo que sabía, Isabel podría haber memorizado muy bien su entorno. Sin embargo, los instintos de Sofía le decían que la verdad era diferente, y se negó a ignorar las señales que seguía viendo. Cuantas más pruebas realizaba Sofía, más patrones aparecían. Isabel caminaba por la mansión con una facilidad sorprendente para alguien completamente ciego. Rara vez chocaba con objetos y a veces incluso evitaba cosas que acababan de ser movidas. Una vez, Sofía colocó accidentalmente un pequeño taburete en el pasillo y en lugar de tropezar, Isabel redujo la velocidad y lo rodeó con cuidado. Esto hizo que las sospechas de Sofía crecieran. En otra ocasión, Sofía notó que Isabel giraba ligeramente el rostro hacia la luz del sol que entraba por las ventanas del jardín. La reacción fue natural, algo que una persona con visión podría hacer, no alguien ciego. Todos estos pequeños detalles se acumularon en algo que Sofía no podía negar. No era solo una coincidencia. Isabel tenía habilidades que no coincidían con su supuesta ceguera. Sofía comenzó a llevar un registro mental de estos momentos, como piezas de un rompecabezas. La pregunta ahora era cómo unirlas para obtener una prueba lo suficientemente sólida como para
convencer a otros. Sofía también pensó en los riesgos. Si se enfrentaba al personal médico sin pruebas sólidas, probablemente la descartarían como una tonta. Incluso podrían castigarla por interferir, ya que solo era una empleada. Alejandro confiaba completamente en los médicos, por lo que acudir a él sin pruebas era imposible. Para Sofía, la única opción era seguir recopilando más señales, hasta estar absolutamente segura. Sabía que tenía que ser cuidadosa, porque si el personal notaba sus experimentos, podrían detenerla. Al mismo tiempo, no quería que Isabel se sintiera puesta a prueba o desconfiada. Sofía se preocupaba demasiado por ella como para hacerla sentir incómoda. Este equilibrio era difícil, pero Sofía se mantuvo paciente. Hablaba con Isabel con la misma amabilidad de siempre, pero en su mente trabajaba constantemente, pensando en formas de confirmar la verdad. La mansión parecía esconder un secreto, y Sofía estaba decidida a descubrirlo. La curiosidad de Sofía pronto se convirtió en determinación. Cada día se convencía más de que la ceguera de Isabel no era tan absoluta como todos afirmaban. Las pequeñas señales eran demasiadas para ignorarlas. Los sutiles giros de su cabeza, los rápidos ajustes a los objetos, la forma en que se movía por los espacios con confianza. Sofía sabía que se estaba acercando a la verdad, pero aún necesitaba pruebas irrefutables antes de poder enfrentarse al personal médico o a hablar con Alejandro. Se recordó a sí misma que sin evidencia sus palabras no tendrían ningún peso, pero sus instintos le decían que la prueba que necesitaba estaba cerca, esperando el momento adecuado para aparecer. Decidió mantenerse alerta, lista para atrapar ese momento cuando llegara. Mientras continuaba con sus tareas diarias, Sofía sabía que algo importante estaba a la vuelta de la esquina. Algo que finalmente revelaría si la ceguera de Isabel era real o no. Era una tarde tranquila cuando Sofía se sentó junto a Isabel, limpiándole suavemente los ojos con un paño suave. Siempre se tomaba su tiempo con esta tarea, con cuidado de no causar ninguna molestia. Mientras trabajaba, un pensamiento cruzó su mente. Durante días, había estado notando reacciones extrañas en Isabel, señales que no coincidían con lo que una persona completamente ciega haría normalmente. La curiosidad se hizo más fuerte dentro de ella y decidió intentar algo pequeño, algo inofensivo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña linterna que llevaba para sus tareas de limpieza. Actuó como si todavía estuviera ordenando la habitación, no queriendo que Isabel sospechara nada inusual. Con la mano firme, encendió la linterna y la agitó lentamente frente a los ojos de Isabel. Para su sorpresa, Isabel parpadeó. La reacción fue clara e innegable. Sofía se quedó helada por un momento, con el corazón acelerado, dándose cuenta de que podría haber descubierto algo muy importante. Sofía no podía creer lo que acababa de ver. Se dijo a sí misma que mantuviera la calma, pero su mente ya estaba dando vueltas con preguntas. ¿Podría ser realmente posible que Isabel pudiera ver algo? Repitió la prueba, moviendo la luz de nuevo, esta vez prestando aún más atención. Una vez más, los ojos de Isabel reaccionaron, parpadeando como si sintieran el brillo. Las manos de Sofía temblaron ligeramente, pero no se detuvo. Se inclinó más cerca y susurró suavemente, casi temiendo la respuesta. ¿Vio algo? No esperaba una respuesta. Pero los labios de Isabel se separaron y una voz débil y temblorosa salió. «Creo que veo una luz, querida». Las palabras enviaron un escalofrío a Sofía. Era la confirmación que había estado esperando. La prueba que había sospechado, pero que nunca se había atrevido a creer hasta ahora. Este único momento lo cambió todo, haciendo que Sofía se diera cuenta de que estaba al borde de un descubrimiento mucho más grande que ella misma. Las palabras de Isabel resonaban en los oídos de Sofía. «Creo que veo una luz, querida». La forma en que lo dijo estaba llena de miedo y esperanza, como si ella misma no pudiera creerlo. El corazón de Sofía se dolió de compasión. Puso una mano suave en el hombro de Isabel, tratando de consolarla mientras contenía sus propias emociones. Si Isabel podía ver la luz, aunque fuera débilmente,
Entonces, su condición no era la que todos creían. Durante meses, el personal médico había insistido en que su ceguera era permanente e irreversible. Alejandro también lo había aceptado sin cuestionarlo. Sin embargo, aquí estaba la verdad, oculta a plena vista, revelada solo porque Sofía se atrevió a probarla. Se dio cuenta de cuánto había sufrido Isabel en silencio, ignorada y tratada como indefensa. Ahora se había abierto un nuevo camino. Sofía sabía que esto no se trataba solo de la visión de Isabel. Se trataba de descubrir por qué la habían dejado en la oscuridad durante tanto tiempo y quién era responsable de mantenerla así. Sofía se sentó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Sus instintos habían tenido razón todo el tiempo. Las pequeñas reacciones que había notado, la forma en que Isabel giraba la cabeza hacia el movimiento, evitaba obstáculos o reaccionaba a la luz del sol, no eran accidentes. Eran signos de visión, por débil que fuera. Se preguntó si la propia Isabel no había estado segura, demasiado asustada para creer que todavía podía ver. El personal había convencido a todos, incluso a Isabel, de que no había esperanza. Sofía ahora entendía por qué. Si Isabel tenía la más mínima posibilidad de recuperación, ¿por qué nadie había intentado ayudarla? Ese pensamiento llenó a Sofía de ira, pero también de determinación. No podía revelar su descubrimiento todavía, no sin saber más. Si se apresuraba, los médicos o Alejandro podrían excluirla por completo. Tenía que ser cuidadosa para encontrar pruebas que nadie pudiera negar. Solo entonces podría proteger a Isabel y sacar la verdad a la luz. Su mente se aceleró con las posibilidades. Tal vez la condición de Isabel no era natural. Podría ser el resultado de un tratamiento incorrecto o incluso de una negligencia intencional. Sofía no quería pensar mal de Alejandro, pero sabía que él confiaba demasiado en los demás, sin cuestionar nunca sus motivos. El personal médico podría estar ocultando algo, tal vez incluso manteniendo viva la ceguera de Isabel por sus propias razones. Sofía tenía que considerar todas las posibilidades. Lo que sí sabía con certeza era que Isabel merecía respuestas, y ella era la única que se preocupaba lo suficiente como para buscarlas. Sofía sintió que una nueva responsabilidad recaía sobre sus hombros. Ya no era solo una empleada. Era la protectora de Isabel, la única persona que se interponía entre ella y las mentiras que la rodeaban. El pensamiento la asustó, pero también le dio fuerza. Sabía que no podía quedarse en silencio. La verdad estaba ahí fuera y la encontraría, sin importar lo difícil que fuera. Mientras Isabel se sentaba en silencio, todavía aferrada a la frágil esperanza de lo que acababa de experimentar, Sofía le dio una sonrisa tranquilizadora que no podía ver. «No te preocupes, querida», susurró Sofía suavemente. «Resolveremos esto juntas». En su interior, se prometió a sí misma que no se detendría hasta descubrir todo lo oculto detrás de la condición de Isabel. Ahora tenía pruebas, aunque pequeñas, de que las cosas no eran como parecían. El débil parpadeo, las palabras susurradas, fueron suficientes para encender un fuego en el corazón de Sofía. Para Isabel, el descubrimiento fue una mezcla de miedo y esperanza, pero para Sofía fue el comienzo de una misión. Se dio cuenta de que la ceguera de Isabel podría no ser natural y que alguien podría estar manteniéndola en la oscuridad a propósito. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale me gusta a este video si te agrada esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Con este nuevo conocimiento, Sofía se sintió más decidida que nunca. El momento en que Isabel dijo, «Creo que veo una luz», querida, todo en sus vidas cambió para siempre. Una tarde, a Sofía le asignaron limpiar la vieja oficina que una vez perteneció al médico interno de la mansión. La habitación no había sido tocada en mucho tiempo, y el polvo cubría el escritorio de madera, los estantes y el equipo médico. Se movió con cuidado, limpiando superficies y apilando papeles viejos en montones ordenados. Mientras pulía el escritorio, su mano rozó el tirador de un cajón que se sentía suelto.
Curiosa, lo abrió y se sorprendió al encontrarlo sin llave. Dentro, el cajón contenía varios artículos que inmediatamente llamaron su atención. Pequeñas botellas de vidrio con etiquetas desvaídas y un grueso cuaderno, lleno de notas escritas a mano. Las botellas contenían restos de medicamentos, algunos todavía sellados y otros a medio vaciar. Sofía tomó una e intentó leer la etiqueta, pero la mayor parte de la escritura se había borrado. Aún así, la fecha sugería que estos medicamentos habían sido recetados años atrás, durante el mismo periodo en que Isabel comenzó a perder la visión. Una extraña sensación la recorrió mientras dejaba la botella a un lado. Sofía abrió cuidadosamente el cuaderno y comenzó a hojear las páginas. La letra era pulcra pero apresurada en algunos lugares, llena de términos médicos que no entendía completamente. Sin embargo, algunas palabras se destacaban claramente. Tratamiento diario, paciente Isabel Vargas y notas sobre efectos secundarios. Sus ojos se abrieron de par en par cuando leyó una línea específica. El uso prolongado puede causar degeneración visual y ceguera potencial. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza al darse cuenta de lo que esto significaba. Estos medicamentos, administrados diariamente a Isabel, habían sido recetados bajo la afirmación de que eran para el dolor articular. Pero, según estas notas, podrían haber causado que su vista fallara. Pasó más páginas, cada una llena de observaciones, dosis y advertencias. Cuanto más leía, más clara se volvía la imagen. Isabel no se había quedado ciega de forma natural. El tratamiento que había estado recibiendo podría haber jugado un papel directo en su condición. Las manos de Sofía temblaron ligeramente mientras cerraba el cuaderno. Tratando de calmarse, mientras Sofía leía más, notó algo aún más preocupante. Dispersas entre las notas había referencias a correos electrónicos intercambiados con una compañía farmacéutica. El médico había escrito sobre pruebas extendidas, ajustes de dosis e informes de progreso. No parecía atención médica regular, parecía experimentación. Sofía miró fijamente las palabras, dándose cuenta de que Isabel podría no haber sido tratada como una paciente en absoluto, sino como parte de algún acuerdo oculto. El pensamiento la enfermó. Isabel había confiado completamente en el médico, y Alejandro se había basado en su experiencia sin dudar. Pero aquí, en blanco y negro, había signos de traición. Sofía colocó el cuaderno sobre el escritorio y volvió a mirar las botellas. Las fechas, los nombres, las dosis, todo apuntaba a algo mucho más siniestro. Esto no fue solo un error, parecía intencional. Y si era cierto, significaba que Isabel había sufrido ceguera debido a la decisión egoísta de alguien. Sofía sintió que la ira y el miedo crecían dentro de ella. Cerró el cajón lentamente, con la mente llena de preguntas. ¿Por qué un médico daría un medicamento con efectos secundarios tan peligrosos a alguien como Isabel? ¿Y por qué había notas sobre correos electrónicos con una empresa en lugar de centrarse solo en su salud? Sofía pensó en Alejandro, que no tenía idea de esto. Confiaba ciegamente en el personal médico, sin verificar nunca los detalles. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Isabel podría haber sido utilizada en algún tipo de acuerdo médico secreto. Sofía caminó por la habitación, luchando por procesar todo. Sabía que había descubierto algo crítico, algo que explicaba por qué la ceguera de Isabel no tenía sentido. Al mismo tiempo, se dio cuenta del riesgo de guardar este conocimiento para sí misma. Si alguien en la casa se enteraba de que había visto estos documentos, podrían intentar detenerla. Necesitaba ser cuidadosa, pero también sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Sofía decidió que tenía que actuar. El cuaderno y las botellas eran pruebas, pero no suficientes por sí solos. Si quería descubrir la verdad, necesitaba comparar lo que había encontrado con los registros médicos oficiales de Isabel. Solo entonces podría probar sin lugar a dudas que el tratamiento administrado en la mansión fue la causa de su ceguera. Sofía memorizó cuidadosamente las notas del médico, los nombres de los medicamentos y las referencias a la compañía farmacéutica. Sabía que no podía llevarse el cuaderno sin levantar sospechas.
así que volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Aún así, el peso del descubrimiento presionaba fuertemente su pecho. Isabel había sufrido durante años, abandonada e ignorada, cuando la verdadera causa de su ceguera podría haber estado aquí todo el tiempo. Sofía apretó los puños, jurando que no dejaría que esto permaneciera oculto. Estaba más cerca de la verdad que nunca. Antes de salir de la oficina, Sofía echó un último vistazo al cajón. Las botellas de medicamentos reposaban en silencio, conteniendo las respuestas al sufrimiento de Isabel. El cuaderno, lleno de notas frías y secretos ocultos, parecía casi vivo en su crueldad. Sofía cerró el cajón con firmeza, su mente acelerada. Sabía que se había topado con un descubrimiento masivo, uno que podría cambiarlo todo. La ceguera de Isabel ya no era solo una tragedia, era un misterio ligado a la codicia y la traición. El corazón de Sofía ardía con determinación. No podía detenerse aquí, tenía que cavar más profundo, encontrar los archivos médicos oficiales y exponer la verdad. Al salir de la oficina, sintió el peso de la responsabilidad más que nunca. Esto ya no se trataba solo de ayudar a Isabel a sonreír de nuevo. Se trataba de darle justicia. Sofía entendió que a partir de este momento nada volvería a ser igual. Estaba al borde de descubrir algo enorme. Sofía pasó los días siguientes investigando en silencio el misterio. Sabía que no podía resolver esto sola, así que contactó a una enfermera de confianza de su trabajo anterior. Esta amiga tenía experiencia en administración hospitalaria y acceso a información que Sofía nunca podría obtener por su cuenta. Tarde en la noche, después de terminar sus deberes en la mansión, Sofía llamaba a su amiga enfermera, compartiendo fragmentos de lo que había descubierto sobre la medicina de Isabel y las notas del médico. Juntas comenzaron a armar el rompecabezas. La enfermera investigó a la compañía farmacéutica mencionada en el cuaderno del médico y rápidamente encontró algo perturbador. La misma compañía Farmaglobal era un importante inversor en el Hospital San Mateo, donde Isabel había sido diagnosticada y tratada. El corazón de Sofía se hundió cuando escuchó esto. Significaba que el hospital no era solo una parte neutral. Tenía un interés financiero en mantener a Isabel con la medicación. Cuanto más aprendía Sofía, más peligrosa y calculada parecía toda la situación. La amiga de Sofía continuó investigando, enviándole capturas de pantalla, documentos y registros públicos sobre el hospital y la compañía farmacéutica. Cada nuevo detalle pintaba un cuadro más claro y oscuro. La compañía suministraba el medicamento, el hospital lo recetaba e Isabel seguía, dependiendo de él. Era un ciclo que beneficiaba a todos los involucrados, excepto a la propia Isabel. Pero un descubrimiento se destacó por encima de todos los demás. La lista de donantes del hospital reveló un nombre familiar: Alejandro Torres. Sofía miró la pantalla en estado de shock. Alejandro, el hijo de Isabel, era uno de los mayores donantes del hospital. Las cifras eran asombrosas. Enormes donaciones mensuales que aumentaban con el tiempo. Sofía sintió una mezcla de ira e incredulidad. Alejandro, que siempre estaba demasiado ocupado para visitar a su madre, había estado financiando sin saberlo el mismo sistema que la estaba perjudicando. Él creía que estaba ayudando al hospital a proporcionar una mejor atención, pero en realidad su dinero estaba alimentando un acuerdo corrupto. El corazón de Sofía se aceleró mientras procesaba esta nueva información. Por primera vez entendió la escala completa de lo que estaba sucediendo. Isabel no era solo una víctima de una mala medicina. La habían convertido en una paciente permanente, una fuente fiable de ingresos para un hospital y una compañía farmacéutica que trabajaban juntos. El personal no tenía ninguna razón para ayudarla a recuperarse. El sistema estaba diseñado para mantenerla dependiente. Sofía imaginó a Isabel sentada sola en su habitación, tomando sus píldoras diarias, confiando en que eran para su salud. Pensó en Alejandro, enviando sus donaciones mensuales sin preguntar a dónde iba el dinero, asumiendo que era para bien. A Sofía le revolvió el estómago. Esto no era solo negligencia,
Era un plan, una forma deliberada de sacar provecho del sufrimiento de Isabel. Se dio cuenta de que si no actuaba pronto, Isabel podría no escapar nunca de esta trampa. Al mismo tiempo, Sofía sabía el peligro en el que se encontraba. Era solo una empleada sin autoridad, sin poder y sin pruebas lo suficientemente sólidas como para llevar a la policía o a los medios. Si el hospital o la compañía farmacéutica descubrían que estaba investigando, podrían destruir su reputación o algo peor. Incluso Alejandro podría no creerle al principio, pensando que estaba tratando de manipularlo. Sofía entendió que tenía que ser cuidadosa. Necesitaba pruebas sólidas, documentos, registros, algo innegable. Su amiga enfermera prometió ayudarla a reunir todo lo que necesitaba, pero llevaría tiempo. Sofía sintió el peso de la responsabilidad sobre ella. Todos los días continuó trabajando como de costumbre, cuidando de Isabel como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro se estaba preparando para una batalla. También comenzó a notar nuevos detalles sobre las finanzas de la mansión. Las facturas llegaban regularmente del hospital, cada una más grande que la anterior. Alejandro las pagaba sin cuestionar. Su personal manejaba el papeleo automáticamente. Sofía se dio cuenta de lo fácil que el sistema se había aprovechado de su confianza. La riqueza de un multimillonario era como una fuente inagotable para ellos, y la condición de Isabel era su excusa para seguir extrayendo de ella. Sofía se sintió furiosa, pero también decidida. Ya no solo cuidaba la salud de Isabel, estaba luchando por su libertad. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. La ceguera de Isabel no era solo un problema médico. Era el centro de una red corrupta de dinero, poder y engaño. Sofía no podía permitir que continuara. A medida que las piezas del rompecabezas encajaban, Sofía comprendió la horrible verdad en su totalidad. Isabel había sido convertida en una paciente permanente para alimentar un sistema corrupto. El hospital y la compañía farmacéutica se beneficiaban de su condición, mientras Alejandro financiaba sin saberlo su esquema a través de enormes donaciones mensuales. La tragedia de todo esto golpeó duramente a Sofía. Isabel había criado a su hijo con amor, solo para terminar atrapada en un ciclo de explotación apoyado por su generosidad. Sofía sintió ira, tristeza y un poderoso sentido del deber, todo a la vez. Sabía que había cruzado una línea. Esto ya no se trataba solo de sospechas o pequeños descubrimientos. Se trataba de exponer todo un sistema construido sobre mentiras y codicia. Con la ayuda de su amiga enfermera, Sofía se preparó para el siguiente paso. Estaba al borde de un descubrimiento masivo y no había vuelta atrás. Sofía sabía que necesitaba más que sospechas, y verdades a medias si quería descubrir lo que realmente le estaba sucediendo a Isabel. Una noche contactó en secreto a una ex enfermera de la que había oído hablar a través de su amiga de confianza. Esta enfermera había trabajado de cerca con Isabel, pero había sido despedida repentinamente en circunstancias que nadie explicó nunca. Cuando Sofía logró contactarla, la mujer dudó al principio. Sonaba nerviosa, su voz temblaba como si temiera que alguien pudiera escucharla. Aún así, después de convencerla un poco, la enfermera accedió a reunirse con Sofía en privado. Durante su conversación, la enfermera admitió que siempre había pensado que el tratamiento de Isabel era inusual. La medicación prescrita no coincidía con la condición descrita en los informes. Lo había cuestionado en voz baja, pero el médico a cargo había desestimado sus preocupaciones. Poco después, fue despedida sin previo aviso. Al escuchar esto, Sofía se dio cuenta de que no estaba imaginando cosas. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a conectarse. La enfermera reveló algo más que sorprendió a Sofía. Un médico más joven, recién salido de su formación, se había atrevido una vez a cuestionar la misma medicación y sus extraños efectos. En lugar de ser escuchado, fue rápidamente apartado del personal del hospital, reasignado lejos y nunca más se le mencionó. El patrón era claro. Cualquiera que dudara del tratamiento o planteara sospechas era silenciado o apartado. Sofía sintió un escalofrío mientras escuchaba. La corrupción era más profunda de lo que pensaba.
involucrando no solo al médico de la mansión, sino también a niveles superiores del hospital. La enfermera confesó que siempre se había arrepentido de no haber hablado antes, pero tenía miedo de perder su carrera permanentemente. Sofía entendió el miedo, pero también vio la confirmación que necesitaba. No se trataba de un simple caso de negligencia, era un sistema construido sobre el silencio, donde cualquiera que amenazara con revelar la verdad era eliminado rápidamente. Isabel había quedado atrapada dentro de él sin ninguna defensa. Después de la reunión, Sofía regresó a la mansión con su determinación más fuerte que nunca. Comenzó a recopilar cuidadosamente pruebas en secreto. Grabó conversaciones con miembros del personal, asegurándose de capturar cualquier comentario descuidado sobre la condición o el tratamiento de Isabel. Fotografió las viejas notas médicas, las botellas de medicación y las facturas sospechosas que seguían llegando cada mes. Incluso comenzó a reunir los recibos de donaciones del hospital vinculados a Alejandro. Tarde en la noche, mientras el resto del personal dormía, Sofía copiaba los detalles en un cuaderno oculto que guardaba debajo de su cama. Cada día estaba más segura de que la verdad estaba a su alcance, pero también sabía que el peligro crecía. Cuantas más pruebas reunía, más se arriesgaba a que alguien se diera cuenta. Aún así no podía parar. La vida y la libertad de Isabel dependían de ella. La misión de Sofía ya no era solo un acto de bondad. Era una lucha contra un sistema poderoso decidido a mantener a Isabel ciega, tanto física como figurativamente. Sus temores se hicieron realidad cuando una de las empleadas más antiguas de la casa comenzó a observarla de cerca. Esta empleada había trabajado en la mansión durante años y era leal al administrador de la casa. Notó que Sofía pasaba tiempo extra en lugares donde no debería, como la vieja oficina y los cuartos de almacenamiento. Notó que Sofía susurraba por teléfono tarde en la noche y a veces se guardaba pequeños papeles en los bolsillos. La sospecha creció y pronto la empleada informó del extraño comportamiento de Sofía al administrador de la casa. Sofía aún no lo sabía, pero su trabajo secreto ya no era invisible. Los susurros comenzaron a extenderse. Entre el personal y los ojos comenzaron a seguir sus movimientos. Sofía sintió que la atmósfera en la mansión cambiaba. Las conversaciones se volvían más silenciosas cuando ella entraba en la habitación y algunos miembros del personal intercambiaban miradas a sus espaldas. Sabía que se le estaba acabando el tiempo. Si el administrador descubría lo que estaba haciendo, su oportunidad de salvar a Isabel se desvanecería por completo. Sofía intentó mantener la calma, pero sintió que la presión aumentaba con cada día que pasaba. Entendió que la red de corrupción en la que se había metido era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. El hospital, la compañía farmacéutica e incluso personas dentro de la mansión eran parte de la misma cadena. Isabel estaba en el centro de todo, pero no tenía idea. Sofía no podía defraudarla. Cada momento contaba ahora. Si se demoraba, la verdad podría ser enterrada para siempre, y la propia Sofía podría ser eliminada, al igual que la enfermera y el médico antes que ella. Se recordó a sí misma por qué había comenzado esto, porque Isabel confiaba en ella. La llamaba hija mía y dependía de ella. Ese vínculo le daba fuerza. Sofía sabía que no podía dejar que el miedo la controlara. Tenía que tomar una decisión rápidamente, antes de que el administrador tomara medidas contra ella. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. La decisión se hizo clara en la mente de Sofía. Tenía que ir directamente a Alejandro. Él era la única persona con suficiente poder y recursos para detener esto. Pero la idea la aterrorizaba. ¿Le creería? Alejandro confiaba completamente en el hospital y tenía poco tiempo para el cuidado personal de su madre. Para él, Sofía era solo otra empleada. Si hablaba sin pruebas sólidas, podría despedirla o incluso echarla en el acto. Sin embargo, Sofía sabía que el riesgo valía la pena. Ya no podía perder el tiempo reuniendo pruebas interminables mientras la sospecha se cernía sobre ella. La verdad no podía esperar. La vida, la salud y la dignidad de Isabel estaban en juego.
Sofía se aferró a su cuaderno oculto y a la pequeña colección de fotos y grabaciones que había hecho. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para el paso más difícil hasta ahora: confrontar a Alejandro Torres cara a cara y rezar para que finalmente escuchara. Sofía sabía que no podía perder más tiempo. La sospecha entre el personal estaba creciendo, y ya la habían denunciado al administrador de la casa. Si se demoraba, podría perder su única oportunidad de llegar a Alejandro. Así que preparó cuidadosamente una carta. Escribió cada detalle que había descubierto: los medicamentos con efectos secundarios peligrosos, las notas sospechosas en el diario del médico, los lazos entre el hospital y la compañía farmacéutica, e incluso cómo las propias donaciones de Alejandro se usaban para mantener la corrupción. Para hacer su mensaje más fuerte, incluyó copias de fotografías que había tomado y pequeñas notas que había escrito, mientras reunía pruebas. Pero la pieza más poderosa la guardó para el final: una breve nota escrita a mano por Isabel que Sofía había encontrado escondida en uno de sus viejos libros de oraciones. Decía: «Todavía veo sombras». Sofía metió todo en un sobre y lo mantuvo oculto en su delantal, esperando ansiosamente la próxima y rara visita de Alejandro a la mansión. Cuando finalmente llegó el día, Alejandro llegó con su habitual manera distante, revisando algunas cosas y preparándose para irse rápidamente. Sofía sabía que solo tenía una pequeña ventana para actuar. Se acercó a él con el sobre, sus manos temblando, y dijo: «Por favor, señor Torres, necesita leer esto». Al principio Alejandro apenas la miró. Estaba acostumbrado a que el personal le pidiera favores o intentara llamar su atención, y la apartó con un gesto de la mano. Sofía insistió, su voz firme pero respetuosa: «Es sobre su madre». Eso captó su atención por un momento, pero aún dudaba. Entonces, Sofía mencionó la nota escrita a mano. Curioso a pesar de sí mismo, Alejandro abrió el sobre y sacó el pequeño trozo de papel con la familiar letra de su madre. «Todavía veo sombras». Se quedó helado. Las palabras atravesaron sus suposiciones, obligándolo a escuchar finalmente lo que Sofía tenía que decir. Alejandro miró a Sofía de manera diferente ahora, más alerta y menos despectivo. Le pidió que le explicara, y Sofía lo guió cuidadosamente a través de todo lo que había descubierto. Habló con claridad y calma, aunque su corazón se aceleraba de miedo. Le contó sobre el cajón del viejo médico, las botellas de medicina y las notas que mencionaban efectos secundarios graves, incluida la ceguera. Le explicó cómo la enfermera confirmó las sospechas y cómo un médico más joven había sido silenciado por hacer preguntas. Luego le mostró las fotografías que había tomado de documentos, facturas y recibos. Incluso le explicó la conexión entre el hospital, la compañía farmacéutica y sus propias grandes donaciones. La expresión de Alejandro se endureció a medida que la verdad se desplegaba ante él. Escuchó en silencio, con la mandíbula apretada, sus ojos oscuros de ira. Por primera vez se dio cuenta de que el sufrimiento de su madre no era natural, sino fabricado, y peor aún, su propio dinero había alimentado sin saberlo el sistema que le causaba dolor. Cuando Sofía terminó, la paciencia de Alejandro se había agotado. Indignado, se levantó e inmediatamente ordenó el despido de todo el personal médico y los empleados de la casa, responsables del cuidado de su madre. Su voz tenía una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. En cuestión de horas, la mansión quedó casi vacía de las personas que habían ignorado y maltratado a Isabel durante tanto tiempo. Sofía se quedó en silencio en un rincón, atónita por la rapidez de su reacción, pero aliviada de que le hubiera creído. Alejandro luego hizo arreglos para que se trajera un equipo médico independiente, personas sin vínculos con el hospital o la compañía farmacéutica. Quería respuestas y las quería rápido. Por primera vez, la salud de Isabel se manejaba con un cuidado genuino, no con motivos ocultos. Sofía se quedó cerca, sosteniendo la mano de Isabel, sabiendo que todo por lo que había luchado finalmente estaba comenzando a dar sus frutos. Los médicos independientes examinaron a Isabel a fondo, realizando pruebas y revisando su historial sin prejuicios. Después de horas de trabajo cuidadoso,
Le dieron a Alejandro un diagnóstico que confirmó los temores de Sofía. La ceguera de Isabel no había sido natural, ni era irreversible. Había sido causada por el uso prolongado de un fármaco neurotóxico que nunca estuvo destinado a su condición. El medicamento, supuestamente recetado para el dolor articular, había destruido lentamente su visión con el tiempo. La verdad era innegable, escrita en los informes que los nuevos médicos le entregaron a Alejandro. Al escuchar esto, Isabel tembló, aliviada de saber finalmente la causa y devastada por lo que le habían hecho. Sofía la consoló, susurrando palabras de aliento. Alejandro se sentó en silencio, los papeles temblando en sus manos. Su ira creció, pero debajo de ella había un peso aplastante de culpa. Había confiado ciegamente, y esa confianza le había costado la vista a su madre. La devastación de Alejandro fue abrumadora. Durante años había creído que estaba ayudando a su madre, financiando el hospital y pagando por su cuidado sin dudarlo. Ahora entendía que su generosidad había sido explotada, su dinero utilizado para mantenerla atrapada en la oscuridad. Pensó en todas las veces que había estado demasiado ocupado para visitarla, demasiado distraído para notar su soledad, y ahora se daba cuenta de que ella no solo había sufrido por negligencia, sino por la corrupción que él había apoyado sin saberlo. La culpa lo desgarraba más que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado. Miró a Isabel, frágil pero fuerte, y a Sofía, que lo había arriesgado todo para sacar la verdad a la luz. En ese momento Alejandro hizo un voto silencioso. No solo buscaría justicia para su madre, sino que también se dedicaría a asegurarse de que tal corrupción nunca volviera a dañar a otra familia. Su mundo había cambiado para siempre. Alejandro no perdió tiempo una vez que se confirmó la verdad. La culpa de haber financiado sin saberlo, el sufrimiento de su madre pesaba mucho sobre él, pero rápidamente convirtió esa culpa en acción. Contrató a algunos de los mejores abogados del país, instruyéndoles que investigaran cada detalle de los registros del hospital y los tratos de la compañía farmacéutica. Lo que descubrieron fue peor de lo que podría haber imaginado. Isabel no fue la única víctima. Docenas, tal vez incluso cientos de pacientes ancianos habían sido diagnosticados erróneamente y puestos en la misma medicación peligrosa. Cada caso seguía un patrón similar, una receta de medicamentos innecesarios, efectos secundarios ignorados y familias a las que se les cobraban facturas médicas exorbitantes. El gigante farmacéutico Pharma Global se beneficiaba de las ventas, mientras que el hospital recibía enormes donaciones. El sistema estaba diseñado para convertir a los pacientes en clientes permanentes. Alejandro se sintió enfermo de ira, pero decidido a usar su poder y riqueza para derribar toda la red corrupta. La investigación creció rápidamente en escala, llegando mucho más allá del caso de Isabel. Los abogados recopilaron testimonios de otras familias que habían sufrido experiencias similares, muchas de ellas demasiado asustadas para hablar hasta ahora. Los descubrimientos de Sofía se convirtieron en la base del caso. Sus fotos, notas y grabaciones sirvieron como prueba innegable de la corrupción. Alejandro se aseguró de que la historia de Isabel estuviera en el centro, no solo porque era su madre, sino porque su coraje y sufrimiento representaban a muchos otros. Mientras tanto, Isabel comenzó un nuevo proceso de tratamiento con especialistas que genuinamente querían ayudarla. Por primera vez en años tenía esperanza. Los médicos confirmaron que parte del daño podría ser reversible, y aunque la recuperación sería lenta, había una posibilidad real de mejora. Sofía permaneció a su lado en cada paso, animándola y asegurándose de que nunca se sintiera sola. Su vínculo, más fuerte que nunca, le dio a Isabel el coraje para enfrentar cada día con una determinación renovada. A medida que pasaban las semanas, la historia se extendió más allá de los tribunales y llegó a la opinión pública. Periódicos, canales de televisión y medios en línea cubrieron el caso implacablemente. Los titulares eran explosivos: madre de multimillonario, víctima de corrupción médica, hospital y gigante farmacéutico bajo fuego, y el más famoso,
Empleada descubre estafa médica multimillonaria. El papel de Sofía ya no podía ocultarse. Ella había sido la que se dio cuenta, la que cuestionó y la que luchó por Isabel cuando todos los demás le dieron la espalda. Los reporteros intentaron perseguirla para entrevistarla, pero Sofía evitó el centro de atención. Para ella, la fama y el reconocimiento no significaban nada. Solo le importaba el bienestar de Isabel y que se hiciera justicia. Alejandro, sin embargo, se aseguró de que el mundo conociera la valentía de Sofía. Reconoció públicamente que sin ella habría permanecido ciego a la verdad, al igual que su madre había sido forzada a permanecer ciega físicamente. La narrativa del caso se convirtió no solo en una historia sobre corrupción, sino también sobre coraje, lealtad y amor. Dentro de la mansión de los Torres, la vida comenzó a cambiar. La casa, una vez llena de frío silencio y desconfianza, ahora volvía a tener calidez. Con el antiguo personal fuera, Alejandro los reemplazó con personas elegidas, cuidadosamente por su amabilidad y profesionalismo. El equipo médico de Isabel la visitaba regularmente, actualizando su plan de tratamiento con un progreso genuino. A Sofía, una vez contratada solo como empleada, se le dio un nuevo rol, la cuidadora oficial de Isabel. Alejandro lo anunció él mismo, diciendo que ella nunca tendría que preocuparse por su futuro. Tendría el apoyo total de la familia por el resto de su vida. Sofía aceptó con humildad, viéndose todavía más como la hija de corazón de Isabel que por derecho. Para Isabel, esta decisión trajo paz. Ya no se sentía como una carga. Sabía que estaba rodeada de personas que la amaban y la valoraban. La mansión ya no era solo un lugar de riqueza, sino finalmente un verdadero hogar de nuevo. A medida que las demandas avanzaban, la justicia comenzó a tomar forma. Ejecutivos de la compañía farmacéutica Farmaglobal enfrentaron cargos. Los administradores del hospital fueron destituidos y se prometió una compensación a las familias de los pacientes que habían sufrido. El esquema, una vez oculto detrás de pulcras reputaciones médicas, ahora quedaba expuesto como lo que era, una máquina de codicia que se aprovechaba de los vulnerables. Alejandro hizo de su misión asegurarse de que las víctimas recibieran la atención adecuada. Financió programas para pacientes ancianos, contratando médicos independientes para supervisar los tratamientos en múltiples hospitales. Sofía ayudó discretamente donde pudo, ayudando a las familias que se pusieron en contacto después de escuchar su historia. Aunque el mundo ahora la veía como una heroína, continuó centrándose en simples actos de cuidado, tomar la mano de Isabel, leerle, guiarla a través de su recuperación. La victoria pública fue enorme, pero para Sofía fueron estos momentos privados y cotidianos los que más significaron. La justicia importaba, pero la felicidad de Isabel importaba más. Meses después, el mundo había pasado a otras historias, pero dentro de la mansión de los Torres, la vida se había transformado permanentemente. La vista de Isabel comenzó a mostrar una mejora lenta pero real. Podía distinguir formas, luz y movimiento de nuevo, algo que una vez creyó imposible. Alejandro cumplió su promesa de dedicarse no solo a su madre, sino a luchar contra la corrupción en la atención médica. Sofía, ahora firmemente parte de la familia, nunca se apartó del lado de Isabel. El vínculo que compartían era inquebrantable, construido sobre la confianza, el cuidado y el amor que habían soportado las dificultades. Para Sofía, ningún titular o reconocimiento podía compararse con la simple alegría de ver a Isabel sonreír de nuevo, de escucharla reír, de saber que ya no se sentía olvidada o indefensa. Se había hecho justicia y se había encontrado la redención. Pero en el corazón de Sofía, la verdadera victoria era mucho más simple, la felicidad de Isabel. Y mientras Isabel tuviera eso, Sofía sabía que todo lo que había arriesgado había valido la pena. Habían pasado meses desde la tormenta de revelaciones y batallas legales, y la mansión de los Torres se había transformado lentamente en un lugar lleno de calidez y vida. Sofía se había acomodado en su papel de cuidadora de Isabel.
guiándola a través de cada paso de su proceso de recuperación. Una mañana brillante, Sofía entró en el jardín de la mansión, llevando una pequeña bandeja con té. Se detuvo de repente cuando vio a Isabel sentada en silencio entre las flores. Algo era diferente en ella. Isabel estaba inclinada hacia adelante, su rostro vuelto hacia un grupo de rosas, y sus ojos parecían seguir sus colores. El corazón de Sofía se aceleró mientras se acercaba, preguntándose si lo que veía era real. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Isabel susurró: «Querida mía, puedo ver los colores». Sofía casi dejó caer la bandeja mientras corría al lado de Isabel, tomándole las manos. El momento que ambas habían estado esperando finalmente había llegado. La visión de Isabel había regresado parcialmente. Sofía apenas podía creerlo. Durante tanto tiempo, Isabel había estado atrapada en la oscuridad, dependiendo solo del tacto y la memoria. Ahora describía tonos de rojo y verde y amarillo, con una voz temblorosa, abrumada de alegría. Sofía la abrazó con fuerza, incapaz de contener sus propias lágrimas. Los médicos habían advertido que la recuperación sería lenta e incierta, pero este avance demostraba que el progreso era posible. Isabel miró alrededor del jardín con asombro cauteloso, como si estuviera redescubriendo el mundo que había perdido. Extendió la mano para tocar los pétalos de las flores, asombrada de que no solo pudiera sentirlos, sino también verlos. Sofía la guió suavemente, señalando las diferentes flores, ayudándola a relacionar los nombres con los colores. Para Isabel era como recibir una segunda oportunidad en la vida, y para Sofía era la recompensa por todas sus luchas y su determinación para descubrir la verdad meses antes. A medida que pasaban los días, el vínculo entre Sofía e Isabel se hizo aún más fuerte. Ya se consideraban familia, pero ahora su conexión era inquebrantable. Isabel repetía a menudo cuánto le debía a Sofía, llamándola hija mía, con un afecto aún mayor. Pasaban largas horas juntas, paseando por el jardín, leyendo y compartiendo comidas. La risa de Isabel regresó, y su presencia llenó la mansión de calidez. Alejandro también notó la diferencia. A menudo las encontraba sentadas juntas, Isabel sonriendo con una alegría que no había visto en años. Esta vista le recordaba todo el tiempo que había desperdiciado siendo distante y ciego al sufrimiento de su madre. La culpa nunca lo abandonó por completo, pero estaba decidido a enmendarlo. Empezó a visitar más a menudo, dejando a un lado sus reuniones de negocios para pasar tiempo en la mansión. Isabel, aunque profundamente herida en el pasado, recibió a su hijo de nuevo en su corazón, lista para reconstruir su vínculo. El remordimiento de Alejandro era claro cada vez que miraba a su madre. Confesó abiertamente que su confianza en los demás lo había cegado, más de lo que su enfermedad jamás lo hizo. Le pidió perdón una y otra vez, tomándola de la mano y prometiendo no abandonarla nunca más. Isabel, con su naturaleza gentil, lo perdonó sin dudarlo. Solo quería a su hijo cerca de ella y ahora finalmente lo estaba. La mansión, una vez fría y sin vida, resonaba con risas y conversaciones que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Sofía observaba esta transformación con silencioso orgullo, sabiendo que la familia estaba sanando. Nunca esperó que su papel llegara tan lejos. Lo que comenzó como un simple trabajo se había convertido en algo que cambió la vida de todos los involucrados. Sofía no solo le devolvió la dignidad a Isabel, sino que también ayudó a Alejandro a redescubrir lo que realmente importaba. La mansión se había convertido en más que un símbolo de riqueza. Se había convertido en un hogar lleno de amor. Inspirada por todo lo que había sucedido, Sofía tomó una decisión. Quería hacer más que solo cuidar de Isabel. Quería ayudar a otros que sufrían en silencio, tal como lo había hecho Isabel una vez. Con el apoyo de Alejandro y la bendición de Isabel, Sofía comenzó el proceso de crear una organización sin fines de lucro en nombre de Isabel. Su propósito sería combatir el abuso de personas mayores en instituciones privadas y exponer la corrupción en el sistema médico.
Sofía contactó a abogados, médicos y antiguos pacientes, decidida a construir algo que tuviera un impacto duradero. El mismo coraje que la había llevado a descubrir la verdad ahora le daba la fuerza para luchar por innumerables otros. Sabía que sería un trabajo duro, pero ya había demostrado que la persistencia y la compasión podían cambiar vidas. La historia de Isabel no solo sería una victoria personal, sino también un faro de esperanza para muchos otros que enfrentaban luchas similares. La historia cerró el círculo una noche tranquila. Sofía se sentó junto a Isabel en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado sobre las flores. Isabel, ahora capaz de ver formas y colores con más claridad, se volvió hacia Sofía con una sonrisa. «Una vez dije que creía ver una luz, querida mía», susurró suavemente. «Y ahora vivo rodeada de ella». El corazón de Sofía se llenó de emoción mientras apretaba la mano de Isabel. El viaje había estado lleno de peligro, corrupción y desamor, pero los había llevado hasta aquí, a una vida de amor, sanación y esperanza. La mansión estaba viva de nuevo, llena de gratitud y alegría. Sofía ya no se consideraba solo una empleada. Había encontrado su propósito y su familia. La felicidad de Isabel era su mayor recompensa, y juntas miraban hacia el futuro, sabiendo que la luz al final del túnel finalmente era real.